con nosotros una hija de casa, y como yo digo siempre, qué más que honor que los hijos de casa se levanten y prediquen y hagan las cosas. Porque los hijos de casa aprenden de cada uno de los padres. Amén. Es que para nosotros verdaderamente es un privilegio ver tus comienzos, tu caminar para lo que el Señor va a hacer. Sabemos que mañana tienes 40 niñas esperándote para entrenarlas en las danzas. Eso lo hace el Señor cuando somos obedientes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta tu sierva, tu princesa, Señor. Una vez más te la ponemos en tus manos para que seas tú dirigiéndola en todo, Señor. Fluye, Espíritu Santo, a través de ella con poder para tu gloria, Padre Santo. Oh, agita, Señor, toda la palabra, así como Jeremías tenía sembrada en su vientre, así mismo toda la palabra que ella también tiene ya sembrada en su vientre, Señor. Sácala a través del Espíritu Santo y fluye, que sea una conexión a través tuya, Señor, y el Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Es todo suya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Para mí es un tremendo privilegio estar nuevamente aquí para traer la palabra. Doy gracias a Dios por este honor y quiero dar gracias a mis pastores por todo lo que ellos hacen para ayudarme, para crecer, para instruirme en la palabra y para darme oportunidades para crecer espiritualmente. Doy gracias a Dios por sus vidas y para mí de verdad es una tremenda bendición. Vamos a leer una palabra de Éxodo 15, 1 al 6. Y a la pastora ya oró. Gracias, pastora, por esa poderosa oración. Y vamos a entrar en la palabra. Cuando puede ponerse de pie a reverencia de la palabra de Dios. Vamos a leer Éxodo 15, varios versículos. Empezamos en 15, 1 al 6 y después vamos a leer 13. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron unidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Vamos a brincar al versículo 13, dice: Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Puede sentarse. Vamos a examinar ese pasaje en la palabra, que es unas letras de una canción de ese pueblo de Egipto estaba cantando. Y como sabemos, el tema del mes, ¿qué es el tema del mes? Porque, ¿cómo es? ¿Por qué tú estás agradecido? ¿Por qué tú estás agradecido? En esta historia vamos a aprender por qué ese pueblo estuvieron agradecidos. Entonces tenemos que examinar la historia de Moisés y el pueblo de Israel para entender esa misma contestación para esa pregunta. Y muchos de ustedes han escuchado de esta historia que acabo de leer. Era el pueblo de Egipto. Y ellos pasaron 400 años en esclavitud. Entonces, esas personas que estaban cantando esa canción, que apenas de salir de esa esclavitud, ellos estuvieron esclavos por 400 años.
Bueno, no ellos, porque ellos no estaban viviendo todos esos años, pero sus familias, sus antepasados, toda su generación por 400 años eran esclavos. Entonces, lo que dice en esa palabra es cantaré. Eso es muy interesante porque cuando dice cantaré, ese autor personalizó ese cántico para ver que era cada persona cantando de primera persona esa alabanza a Dios. Porque ellos reconocieron que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Y personalmente ellos sabían de sus cosas que pasaron. Ellos podían darse cuenta que Dios es grande y Dios ha hecho algo para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces estuvieron proclamando la victoria que hizo Jehová. ¿Y quién era Jehová para cada uno de ellos? Estaban tan maravillados con lo que Dios ha hecho y con gozo y alegría estuvieron cantando esa hermosa alabanza a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida y porque Dios ha sacado a ese pueblo de esclavitud. Entonces, les voy a dar un resumen de la historia de Moisés y los israelitas para que así podamos entender mejor lo que había pasado antes. Para que así podamos entender el gozo que ellos tenían y por qué ellos tenían tantos gozos, ¿no? Entonces, en la historia de Moisés, como muchos saben, Moisés es un israelita, ¿no? Y en esos tiempos había un faraón y el faraón hacía esclavos los israelitas. Y él hizo que trabajaban tan fuerte en el sol por todo el día. Y ellos sufrían, estaban en esclavitud, un tiempo horrible para ese pueblo. Y en ese tiempo también nació Moisés. El faraón dijo que cada primogénito, él quiere que cada primogénito mueren. Cada primogénito que son hijos que mueren. Entonces la mamá de Moisés, ella dijo que mira, voy a poner a mi hijo en una canasta y voy a poner en el río. Mira, esa es mi versión. En la Biblia, eso es la historia, pero estoy haciendo un resumen, ¿ok? Entonces, ella puso a su bebé en una canasta y le metió en el río, esperando que alguien lo salva, ¿no? Y ahí una de las princesas lo vio, ese bebé bonito, y lo sacó del río, y ahí ella lo adoptó y lo trajo en el paraíso para ser como su hijo. Después, Moisés creció y se dio cuenta que él de verdad no es egipcio, él es israelita, como los demás, como los esclavos. Y después creciendo empezó a tener compasión para su pueblo, para sus hermanos, ¿no? De familia. Y ahí un día un egipcio estaba maltratando a un esclavo, pegándolo. Y Moisés estuvo allá y él mató a ese egipcio porque él estaba enojado que estaba pasando, que estaba matando, que te estaba pegando a ese israelito y estaba maltratándolo. Y entonces, eso es lo que hizo Moisés y después él salió, escapó y se fue a vivir entre su pueblo, ¿ok? De ahí, Dios lo llamó para regresar a ese Egipto, para hablar con el faraón, para que el faraón dejara ir al pueblo de Israel. Entonces, en ese momento, en esa historia que apenas de leer, es el parte cuando el pueblo estuvieron libre. Cuando el pueblo por fin salieron de esa esclavitud. Porque en la historia, cada vez cuando Dios mandó a Moisés, Dios hizo muchos prodigios y trajo muchas plagas. Y cada vez el faraón no quiso dejar que el pueblo sale, ¿no? Pero por fin la última plaga era el muerto de los primogénitos. Y con eso el hijo del faraón se murió. Entonces por fin dijo que sí, voy a dejar que era el pueblo. Y salieron, se fue por el río, el río rojo, el mar rojo. Y ahí se fueron y la gente, los egipcios estaban persiguiéndoles y con eso se partió el río, el mar, como ustedes saben, y la gente atrás se murieron en el agua
los egipcios, y ahí esa libertad, ese gozo que ellos se sintieron. Imagínense, saliendo, mirando atrás al enemigo, y el enemigo está muerto. Entonces, estaban con un gozo, estuvieron con una alegría de corazón, sabiendo que Dios ha hecho algo grande en su vida. Y estaba con un gozo, cantando esa canción, dándole gloria y honor a Dios por lo que Dios ha hecho. Amén. Y una cosa interesante en esa historia que a mí me interesa mucho es María, la profetisa. Vemos en esta parte, en Éxodo 15, 20 al 21, dice la palabra. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido y ha hecho en el mar el caballo y al jinete. Me interesa mucho a María porque ella es como una adoradora. Ella sacó en su voz a su pandero, estaba danzando y estaba adorando a Dios en una manera que no solamente ella estuvo haciendo eso, pero todo el pueblo empezaron a danzar con ella también. Dijo que las mujeres empezaron en pos de ella a danzar. Y yo imagino que ella no estaba solamente haciendo una adoración a Dios, algo como normal, ¿no? Ella estaba haciendo todo de su corazón, con un gozo en su corazón que era tan contagiado que la gente quisieron hacerlo también. Entonces, cuando adoramos a Dios, cuando tenemos un agradecimiento en el corazón, cuando tenemos gozo en el corazón por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso transmite en la manera que adoramos a Él, ¿verdad? Entonces, eso fue muy interesante. Y también vamos al versículo 2, que dice: y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Entonces, con solo el hecho es suficiente para alabar a Dios. Él es nuestra salvación. Entonces, si pensamos en Jesucristo siendo nuestra salvación, Jesucristo siendo ese Jesús que nos salvó, que nos sacó de nuestro Egipto, el pecado que vivíamos en el mundo, que nos dio esa libertad, esa oportunidad de tener una relación con Dios, esa oportunidad de vivir con un propósito. Si pensamos en solamente eso, eso es suficiente para agradar a Dios. Eso más que suficiente. Y si Dios no me hiciera nada más en mi vida, para tener Jesús es suficiente razón para agradarle y ser agradecido por el resto de mi vida. Porque ese es una gran bendición para nosotros. Porque como nosotros que somos cristianos, cuando vivíamos en el mundo, en nuestro Egipto, sabemos que era Jesús que nos sacó de allá, para tenerlo en nuestro corazón, porque Satanás como faraón, él estaba controlando a nosotros, ¿no? Y yo puedo decir de mi propio testimonio, como cuando yo vivía en Egipto, y yo no digo Egipto el país, porque nunca fui, pero me gustaría un día. Pero estoy hablando de Egipto, en el mundo, cuando yo no tenía a Cristo como mi Salvador. Estaba esclava, yo era esclava a Satanás y vivía en una vida con adicciones que tenía, que me controlaba, con depresión. Y como no pude ver ese propósito que Dios tenía para mi vida, porque yo no entendí eso, no tenía a Cristo en mi corazón para dirigirme. Y con eso me hacía muy difícil, ¿no? Yo estaba controlada por rebeldía también, yo era joven, rebeldía, y muchas depresiones dependiendo de mis circunstancias que yo estaba pasando. Y como joven también me pasó un momento en la mente, unos pensamientos suicidios. Pero yo doy gracias a Dios porque yo me acuerdo, yo estaba en Estados Unidos apenas de venir y después algunos meses. Yo estaba asistiendo a la iglesia con mis padres aquí en Estados Unidos, que viven en Louisville. Y yo empecé a aprender del amor de Cristo.
Y ese amor es lo que yo quise, porque yo estaba tan triste, yo estaba en una depresión y no me sentí bien, no me sentí como tengo propósito, que tengo razón por estar, ¿no? Pero yo sabía que yo vine a Estados Unidos porque yo quise un mejor futuro y un mejor futuro para mi familia y eso fue mi motivación para seguir adelante. Pero Dios tenía más propósito que eso, claro. Y en esos momentos, cuando acepté a Cristo como mi Salvador, me acordé como un peso que se levantó, como me sentí como una esperanza, como tengo un propósito, como Dios me va a ayudar con cualquier cosa que yo estoy pasando. Y ahí me saco de Egipto, ¿no? Pero sabe que cuando Dios nos sacó de Egipto, no entramos en un paraíso. La gente en Egipto pensaron, yo pienso que ellos pensaron que Dios va a sacarlo de Egipto y ellos van a entrar en paraíso y más nada. Y todo va a estar perfecto. Eso es lo que yo pensé y eso es lo que yo pienso que ellos pensaban también, porque sus antepasados y sus abuelos y todos estuvieron hablando de ese tierra prometido, ¿no? Porque ellos hablaban, ellos sabían que Dios iba a sacarlos de esclavitud un día y ellos iban a ir a la tierra prometida, su pueblo, ¿no? Pero en esos momentos, eso es lo que me pasó, pero gracias a Dios que ya aprendí cómo serle agradecido, sin importar las circunstancias, sin importar las cosas que están pasando. Y aprendí que las cosas no van a ser perfectas, pero Dios tiene un propósito en el proceso. Y como aprendí de mi pastora, en cada proceso hay que ver progreso. Amén. Pero mire, en esa historia vemos que ese pueblo estuviera tan contento, con gozo, con alegría, estaba danzando y cantando y todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó 3 días después? ¿Saben qué pasó? Ok, vamos a leer la palabra. Éxodo 15, 22 al 25. Muy interesante. Y pasa a veces con nosotros. Amén. Vamos a mirar la palabra, lo que dice. Moisés le ordenó a los israelitas que partieron del Mar Rojo y se intentaron en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas. Y no pudieron apagar su sed ahí. Comenzaron entonces a murmurar contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés exclamó al Señor. Y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor lo puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Entonces, solo pasó 3 días y la gente se le olvidaron lo que Dios había hecho. Ellos se le olvidaron que tiene un Dios todopoderoso que los sacaron de Egipto, de esclavitud, que todo su pueblo eran esclavos por 400 años. Y solamente 3 días pasó. Tenía sed, no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir en 3 días, ¿verdad? Pero no podemos criticarlo porque pasa con nosotros también a veces. Pero pasa conmigo, voy a decir. Entonces, lo que pasó aquí, esos corazones del pueblo, esos corazones agradecidos se convirtieron en corazones amargos, en corazones negativos. Y ya no había alabanzas. La gente estuvieron quejando. Y dijo aquí en la palabra que era solamente 3 días. Y Moisés clamó al Señor. Y me gusta cómo Moisés reaccionó, porque yo no imagino cómo es para ser un líder a un grupo de gente que era tan negativos, ¿no? Pero él fue directamente a Dios. Él fue directamente a Dios para pedir ayuda. En vez de quejar, tenemos que buscar a Dios para pedir ayuda de Él, porque Él es el Dios todopoderoso. Y mira, ese problema tan grande, esclavitud. Mira, esclavitud o sed. ¿Cuál es un problema más grande? Dios lo ha sacado de la esclavitud. Él es el Dios que puede hacer cualquier cosa. Y así Moisés pidió y Dios contestó. Y
Y ellos, ¿cómo? Se olvidaron porque Dios estaba mandando un columna de nube, uno de fuego también, para que ellos puedan saber dónde ir. Pero de todas las cosas que Dios estaba haciendo, ese pueblo fija tanto en su situación y tanto en su problema que no pudieron ver que Dios está trabajando y no pudieron poner esa fe en Dios, esa confianza que Dios puede contestar, puede darle contestación para sus problemas o puede ayudarle en el problema que tenía. Como no estaba pensando así, ¿verdad? Pero de verdad, ¿cómo eso pasa a veces con nosotros? Y lo que pasa es que el diablo quiere que fijamos en nuestros problemas. Él quiere que fijamos en las situaciones que estamos pasando. Y olvidamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque si olvidamos lo que Dios está haciendo y fijamos en los problemas, no vamos a tener fe, no vamos a seguir adelante, no vamos a pensar que Dios puede hacer lo que Él puede hacer. Eso es lo que el diablo quiere que hacemos. Entonces, y quiere que sentamos tristes y tener dudas y todas esas cosas cuando estamos pasando por situaciones, ¿no? Eso es lo que quiere, pero tenemos que fijarnos en Dios. Tenemos que saber que Dios es el Dios todopoderoso y Él puede hacer lo que dice que puede hacer y confiamos en Él. Amén. Yo veo una conexión muy interesante en esa historia. Entre Moisés y Jesús. Porque como leen la historia, Moisés, él salió de su pueblo, él salió de ese palacio que estaba viviendo. Y él entró en su pueblo y él vivió allí. Él dejó el paraíso, él dejó todas esas cosas grandes, todas esas cosas maravillosas. Y él fue para vivir entre su pueblo. Y de ahí Dios lo sacó para liberar a su pueblo de Israel. Entonces, como yo veo en esa historia, yo pienso en Jesús. Como Jesús salió del cielo, Él salió de esa perfección. Él salió de allá y tenía todo perfecto, todo como Él quiso, pero por amor y obediencia al Padre. Él bajó y entró en esa vida y entró entre nosotros en esa vida imperfecto, para que así podamos tener la salvación. Y así Él puede sacarnos también de Egipto, de nuestro Egipto en el mundo. Pero solamente Él pudo hacerlo si lo bajó y entrar entre nosotros. Tenemos que ser agradecidos por esa sangre de Jesucristo que derramó por nosotros. Amén. Y así pasa. Pero lo que pasa aquí, interesantemente, es que Dios sacó al pueblo de Egipto. Pero lo que pasó es que su mentalidad no cambiaron. Su mentalidad no cambió. Y no podemos ser libres, no podemos caminar en libertad con mente de esclavos. No es posible. No podemos pensar que, mira, soy libre. Y yo tengo a Cristo como mi Salvador, yo creo en Dios, pero estamos caminando con duda, estamos caminando con falta de fe. Estamos pensando que, mira, ese problema, Dios no puede, yo no tengo para eso, yo no puedo hacer eso. No podemos tener esa mentalidad de esclavitud si estamos en libertad. Si tenemos a Dios y Dios nos sacó de Egipto. No podemos estar pensando, ay, mejor en Egipto cuando yo estaba ahí en esas cosas. A veces eso pasa, pero Dios es un Dios grande y sabe que tenemos que pasar a veces por un desierto después de salir de Egipto. No vamos directamente al paraíso, como dije. Tenemos que tener paciencia en el proceso y saber que Dios tiene todo en control y confiar en Dios en vez de fijar en las situaciones, porque Dios es el Dios todopoderoso y Él puede hacerlo. Amén. Entonces, Dios los ayudó. Dios nos ayudó en tormentas mucho más fuertes a veces, pero cuando vienen las cosas, a veces olvidamos como el pueblo de Israel. Y como les dije, hace unos meses o hace un mes más o menos, como les dije,
Yo puse en el pared en mi cuarto de guerra oraciones contestadas. Y yo sigo apuntando mis oraciones que Dios contesta. Pero eso no incluye todas las bendiciones, porque hay cosas que Dios hace que yo no pido que Él haga. Y si yo voy a apuntar todas las bendiciones que Dios hace, no voy a tener tiempo en el día. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es estar agradecidos por lo que Dios está haciendo, no solamente por las contestaciones de nuestras oraciones, pero el hecho que Dios nos levantó, el hecho que Dios nos da salud, que Dios nos da vida, Dios nos da una familia, manera para vivir. Hay muchas personas que están pasando por situaciones. Y con su permiso, el hermano Héctor en una de las clases que enseñó, estaba diciendo que cuando pasa por situaciones, cuando las cosas ponen fuerte o difícil, él mira sobre su hombro y recuerda que hay mucha gente que está pasando por situaciones más difíciles. Y así tiene que estar agradecido. Tenemos que recordarlo, que a veces lo que pasa como humanos a veces, y pasa a mí, quejamos automáticamente. Sin pensarlo, le voy a confesar que en como unas semanas, 2 semanas atrás, yo estaba en mi cama rico, muy rico, especialmente cuando hay tiempo de frío, ¿no? Y después suena la alarma y dije, ay, no quiero levantarme. Yo estaba sumamente cansada, ¿no? Y dije, en ese momento, como el Espíritu me tocó y dije que sí, yo quiero levantarme. Porque estoy agradecida, me puse a decir gracias a Dios que me levantó. Y sí, quiero levantarme. Claro que físicamente no tenía ganas de levantarme, ¿no? Pero estuve agradecida que yo pude levantarme. Porque ¿sabe qué? Hay mucha gente que no puede levantarse. Hay gente que no tiene piernas. Hay gente que están enfermos. Gente en el hospital. Gente que no tiene fuerzas para levantarse. Y también hay gente que quizás puede levantarse, pero están en situaciones muy difíciles que mentalmente imagino que no quiere levantarse. Hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor y tenemos que estar agradecidos y corregirnos a veces cuando pensamos así, porque como humanos yo pienso así a veces y tengo que corregirme y el Espíritu me corrige también para que y podemos poner nuestro pensamiento en orden, podemos controlar nuestros pensamientos y estar más agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes busquen en su Biblia Santiago 1, 2 a 3. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce consistencia. La traducción lengua actual dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerzas las dificultades. Así vemos, Dios tiene un propósito. No importa lo que estamos pasando, Él tiene un propósito. Y tenemos que confiar en Él, que Él tiene ese propósito y tenemos que seguir adelante con fe, sabiendo que Dios tiene todo en control. Y si estamos en su voluntad, no tenemos que preocuparse. No tenemos que tener dudas y estar tan triste por lo que estamos pasando. Tenemos que confiar en Dios y no tenemos que estar quejando. Tenemos que darle una adoración y tener un corazón agradecido para poder adorarle, como pasó en ese pueblo de Egipto. Porque como yo veo en la historia, cuando la gente estuvieron quejando, yo no veo ninguna alabanza. Pero cuando estuvieron con un corazón agradecido, yo veo que estaba ahí con su alabanza a Dios, ¿no? Y más de mi testimonio que yo estaba enseñando para conectarme con esa historia de Egipto. Porque cuando yo estaba viviendo en Jamaica, como le dije, ahí crecí. Y yo vivía en una comunidad muy pobre en esa comunidad.
y mucha violencia. Y mi papá estuvo viviendo en Estados Unidos. Y un día mi mamá y yo hablamos y ella dijo que ella me va a enviar a Estados Unidos para vivir con mi papá. Y ahí hay muchas oportunidades, puedo hacer cosas que quiero, puedo ir a estudiar. Y un día la familia puede vivir a Estados Unidos también. Y así hablamos. Y yo dijo que claro, yo voy para allá. Yo voy porque hay muchas oportunidades. Y yo siempre escucho de Estados Unidos como un país grande y la gente es tan rico, todo el mundo rico. Eso es lo que yo pensé ahí. Y pensando en el American Dream, el sueño americano, no sé si dice en español así. Pero así estaba en mi mente, pensando cómo fue Estados Unidos y yo quise irme para allá, claro que extrañando a mi familia, ¿no? Pero dije que sí, voy para allá. Todo va a ser perfecto cuando voy para Estados Unidos. Entonces, traje mi maleta y fui. Ahí como salí de Egipto, como pensando así para conectarme. Y yo entré pensando que voy a entrar en paraíso, ¿no? Pero entré con unos problemas. Había muchos problemas que tuve que enfrentar. La cultura diferente que me dio, era diferente, gracias a Dios, yo sabía el inglés, ¿no? Por lo menos eso no fue algo duro para que tengo que aprenderlo. Pero la cultura era diferente. No tenía mis amistades, mi familia, no conocía muy bien a mi papá y mi madrastra. Y se sentía en la casa como una esclava, porque yo no pude salir, mi papá no me deja tener novios, no me dejó salir con mis amistades que tenía después. Y me sentí como estaba en un cárcel en el cuarto. Y me puse muy triste también por las situaciones, extrañando mi familia en Jamaica también. Y como todas las cosas fue diferente. Y como una joven, tuve que acostumbrarme y tenía problemas con rebeldía. Entonces, para acostumbrarme fue muy difícil, ¿no? Entonces, pero en mi mente tenía un sueño, que un día quiero ir a la universidad, quiero que mi familia venga acá. Y gracias a Dios que todo se cumplió en el proceso. Pero en ese proceso no fue fácil, pero como le dije, Cristo me cambió en esa situación. Y le doy gracias a Dios por eso, que pude seguir adelante. Y yo estaba mirando la situación, yo estaba mirando los problemas en esos momentos. Pero después, con un cambio del corazón, y empecé a tener más agradecimiento para mis padres, que me dejó venir aquí, para que pueda estudiar y todo eso, ¿no? Pero de todo modo fue difícil, no entré en un paraíso. Pero gracias a Dios que pude seguir en el proceso y pude ver mi familia ahora mismo que estaba en Jamaica, en Estados Unidos, y estoy adelante y no pensé que yo iba a estar acá. Yo no pensé eso, pero Dios tenía otro propósito y doy gracias a Dios por su gracia. Y aquí recuerdo cuando estaba escribiendo esa palabra, la palabra de Ebenezer, que trajo el pastor en una predicación hace muchos meses. Y como dijo, en 1 Samuel 7:12 dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y como dijo el pastor, Dios no nos trajo aquí para dejarnos, pero para levantarnos y para ayudarnos a caminar en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Pero tenemos que tener fe y es de nosotros si vamos a creerlo o si vamos a fijarnos en esas situaciones y esos problemas que estamos pasando. Tenemos que pensar y fijarnos en Dios porque Dios tiene propósito por lo que está haciendo y Él nos ha traído donde estamos y tenemos que seguir adelante. Porque Él tiene propósito para nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a leer otro pasaje de la palabra. Porque vemos en la palabra. Ok, la gente estuvieron bien contentos, alabando a Dios. Después se lo olvidaron cuando tenía sed. Y después estaban quejando. Después Dios le dieron agua. Y después se olvidaron otra vez que Dios provee, ¿ok? Que Jehová Jireh puede proveer. Ellos se olvidaron otra vez. Vamos a ver cómo se olvidaron. Aquí en Éxodo 16,
1 al 4. Dice la palabra. En la Nueva Versión Internacional. Toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaya. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo. Contados a partir de su salida de Egipto, ahí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, le decían los israelitas. Ahí nos sentábamos en el trono a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos ha traído a ese desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueve pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Yo voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis mandamientos. Ahí otra vez vemos el pueblo quejando. Y algo interesante en este pasaje dije, toda la comunidad murmuró. Eso dice que toda la comunidad en general tenía un corazón que fue un grupo negativo, un corazón negativo. Eso es lo que pasó en toda esa comunidad en general. Y en corto tiempo se le olvidaron los milagros que Dios había hecho. Otra vez. ¿Y cuántas veces eso pasa a nosotros? Que olvidamos a veces. Cuando pasamos por las situaciones, a veces, ¿no? Y la gente estuvieron anhelando la abundancia de recursos en Egipto. Pero ¿sabe qué? Ellos olvidaron que tuvieron que estar en el sol. Estaba trabajando tan fuerte y la gente matando a la gente o pegándolos fuerte. Ellos se recuerdan de las cosas buenas de su Egipto. No se acuerdan de las cosas malas. No se acuerdan de lo que estaba pasando. Entonces, así a veces tenemos que recordar que Dios nos sacó de Egipto y no podemos estar pensando en las cosas que hacíamos, ¿no? En las cosas que hacíamos en el mundo. Como yo puedo decir que un momento de mi vida yo aparté de las cosas de Dios, ¿no? Como joven. Y ahí cuando Dios me sacó de Egipto, pero de cualquier razón yo quise regresar a Egipto. Las tentaciones de muchachos en Egipto, los problemas, adicciones en Egipto. Y así como el diablo le gusta poner las cosas en la mente, y si uno no está fuerte en Cristo y firme en las cosas de Dios, se cae en tentaciones y después se levanta y regresa en Egipto sin darse cuenta. Tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener cuidado porque el diablo sabe las áreas débiles de nosotros. Y sí va a estar tentándonos para regresar a Egipto. Quizás las cosas difíciles y quizás podemos pensar en los buenos del pasado, pero la verdad, si estamos en la voluntad de Dios, no hay lugar mejor de estar. Y Dios tiene un propósito, no importa cómo las situaciones parecen, Dios tiene un gran propósito, pero tenemos que seguir adelante y fijar en Dios para que Dios hace su propósito en nosotros. Y entonces, no sé si me fue muy rápido, pero ya voy al resumen. Amén. Recordamos que ese lugar, ese pueblo, ellos fueron un pueblo que estuvieron agradecidos al principio. Pero después sus situaciones, ellos dejaron que sus situaciones cambien su corazón. Y tenemos que reconocer que Dios está haciendo cosas para nosotros y no tenemos que estar fijando en esas situaciones. Y como pasó en pocos días, olvidaron y estaban quejando. Pero tenemos que recordar todo lo que Dios está haciendo para nosotros y seguir adelante, no importa cómo las cosas parecen.
y sigue dando gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Gracias a Dios porque Él está ayudándonos en nuestras batallas, en nuestros problemas. Y recuerda lo que dice el Salmo 136, en la Nueva Versión Internacional. Dice, dan gracias a Dios porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Dios es bueno. No importa cómo se ve la situación, Dios es bueno. Y Dios tiene un plan perfecto, no importa lo que estamos pasando. Entonces les animo que siga adelante. Les animo que siga cantando de su corazón canciones de agradecimiento a Dios. Alabanza de todo corazón, no solamente con movimiento de las bocas, pero una alabanza que viene del corazón. Un corazón agradecido, porque no podemos agradar a Dios si no tenemos un corazón agradecido. Y no podemos estar caminando en el propósito que Dios tiene para nosotros, sabiendo que Dios está bendiciéndonos, sabiendo que Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Pero aquí estamos con corazones amargas, con corazones negativos. Tenemos que seguir adelante y tener corazones agradecidos porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Quiero que el pastor, por favor, ponga esa canción y vamos a meditar en eso un momento. Yo busqué un video que tiene letras, pero no encontré, pero se llama Libertad y también habla de esa libertad. La lluvia de bendición, es necesaria la fe, mi alma adora su nombre, así que yo creo que hoy es una noche. No sé si sabe esa canción, si lo puede cantar, puede encontrar las letras. Reciba del Señor fuerzas para continuar la batalla espiritual. No es momento de llorar ni el pasado recordar. Es tiempo de levantarse y no dar un paso atrás, porque la guerra continúa. No hay tiempo de descansar. Anda, ponte la armadura y resiste a Satanás. La unidad de guerra, cuando tú gritas soy la tierra tiembla. Cuando lo adoras se va la tristeza, se va la pereza y se va la depresión. La unidad de guerra, con tu alabanza se rompen cadenas. Abres tu boca y se van las malicias, se va la inmundicia. Y vamos a orar. Puede bajarlo un poquito. Amén. Ya voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Te doy gracias por esa palabra y te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida, Dios. Tú eres Jehová Jireh, Jehová que provee, Dios. Te doy gracias porque tú eres el Dios todopoderoso que hace cosas grandes en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos para ser más agradecidos, Dios, por todo lo que tú estás haciendo, Dios. Te doy gracias y te pido perdón, Dios, para tu pueblo cuando no estamos agradecidos, Dios. Te pido perdona por los momentos cuando estamos quejando en vez de darte gracias por lo que estás haciendo, Dios. Yo pido que seas tú, Dios, siga trayendo tu bendición a tu lugar, Dios, y siga haciendo cosas en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios,
para caminar y fijar nuestra vista en ti, sabiendo que tú puedes hacer cosas grandes en nuestras vidas, sin importar lo que está pasando en nuestras vidas, sin importar las pruebas y las situaciones. Yo pido que seas tú, Dios, con nosotros y ayúdanos para cambiar esa mentalidad negativa a veces para pensar positiva y saber que tú puedes hacer lo que tú dices que tú puedes hacer, Dios. Ayúdanos para tener fe y para seguir adelante sabiendo que tú puedes cumplir tu propósito en nuestra vida, Dios. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú eres, Dios. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.